CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Well, the first thing I would say is trust us, you look amazing, you look beautiful. And from up here, you also look like one thing. You know, Homo sapiens is all of us, no matter where you're from or you know, what you look like. We're all one people. And so, you know, we call amazing things that humans do moonshots for a reason, because this brought us together and showed us what we can do when we put, not just putting our differences aside, when we bring our differences together and use all the strengths to accomplish something great. To Asia, Africa, and Oceania, we are looking back at you. We hear you can look up and see the moon right now. We see you too. We will explore, we will build ships, we will visit again. We will construct science outposts, we will drive rovers, we will do radio astronomy, we will found companies, we will bolster industry, we will inspire. But ultimately, we will always choose Earth. We will always choose each other. Para quienes han podido seguir de cerca el lanzamiento de Artemis, probablemente todas las frases que acaban de escuchar son muy cercanas. Sin embargo, hay una idea muy simple, y es que apenas tomamos distancia de las cosas nos parecen lógicas y obvias en términos de lo más simple, ¿no? Estamos juntos en esta nave espacial llamada Tierra. Estamos hasta ahora bastante solos en esta zona del universo. Nos necesitamos unos a otros. Tenemos y compartimos el milagro de la evolución y de la vida que nos permite respirar, comer, crecer, conocer, contemplar la belleza. Y sin embargo, eso que es lo central se nos escapa cuando volvemos a la Tierra. La perspectiva que nos ha dado Artemis nos trae una lección muy sencilla, que tal vez hemos aprendido demasiadas veces, pero que no termina de fijarse en nuestra naturaleza humana. Y es que al tomar distancia de las cosas, podemos mirarnos con otros ojos y comprender lo que de verdad es importante. Así que ojalá que este viaje a la Luna nos traiga también un viaje hacia adentro del sentido más importante de ser una especie que comparte este rincón del universo llamado Tierra. Bienvenidos todos a Pares Impares. ¿Qué entendemos por desarrollo? Esa fue la pregunta que se hizo en enero en el Encuentro Nacional de Vinculación Social en la región de Antofagasta. En este lugar se reunieron 1.500 personas y gracias a esa conversación, donde el foco es escuchar, salieron una serie de hallazgos. ¿Cuáles fueron? Los trae la nota de Camila Sumastre. Cuando hay violencia en el planeta, me da pena y me da miedo. Cuando yo pienso en el futuro, pienso en un lugar que no va a estar todo como dañado, tampoco guerras. Si la Tierra pudiera hablar, nos preguntaría por qué le estamos haciendo tanto daño. Son las aspiraciones, deseos y también miedos que tienen las próximas generaciones. Ante eso surge la pregunta de si estamos construyendo un país capaz de responder a esas expectativas y temores. Para avanzar en esa reflexión, se presentaron los hallazgos del ENVIS, el Encuentro Nacional de Vinculación Social, realizado en enero en Antofagasta, una instancia que reunió a más de 1.500 personas de diversos sectores, público, empresarial, académico y sociedad civil, que se juntaron para reflexionar en torno a una pregunta clave: ¿qué entendemos por desarrollo? Nos encontramos en el Congreso Nacional en Valparaíso, un lugar donde habitualmente se debate y se legisla por el futuro del país. Hoy la conversación que se instala es distinta. Es cómo avanzar hacia un desarrollo más conectado con los territorios y la propia ciudadanía. Lo que estamos haciendo acá es un gesto político de entregar los hallazgos del Encuentro Nacional de Vinculación Social que ocurrió en Antofagasta acá en el Congreso.
Este es un encuentro que juntó más de 1.500 personas de todo Chile para hablar sobre desarrollo. La gente cree que estamos mejor hoy día de lo que vamos a estar mañana. Y eso es un desafío súper delicado en cómo estamos proyectando, si en verdad estamos progresando, por qué creemos que hoy día vamos a estar mejor de lo que esperamos estar mañana. Y esas cosas son las que tenemos que conversar y justamente este documento lo que invita es a tener una conversación seria, robusta, en torno a participación de prácticamente todo el país. Así, tras la revisión de más de 1.500 planillas y 70 entrevistas, se construyó una mirada colectiva respecto a qué entendemos por desarrollo, con diferentes matices, sin una única definición. De ello derivaron 3 principales conclusiones. Lo primero es entender que la ciudadanía quiere y se ve como protagonista del desarrollo, un agente de cambio capaz de actuar desde sus propias esferas de acción en colaboración con el sector público y privado, en el que la construcción de confianzas se hace fundamental. La capacidad de agencia, que es lo que destacábamos como uno de los principales hallazgos, es la posibilidad de que las personas puedan ser protagonistas de su propio desarrollo. Este desarrollo que salga de lo individual, tributa a lo colectivo y como de lo colectivo vamos tributando también a lo territorial. El desarrollo requiere a una sociedad civil fortalecida, una sociedad civil que no solamente actúe en conjunto con el sector público y el privado, sino que también ponga en valor las confianzas que puede ir generando para que actúen en conjunto. La base, el cemento con el que una sociedad se debe organizar es generar mayores niveles de confianza y en eso yo creo que estamos todos contribuyendo a través del ENVIS a lograr elevar esos niveles. Como segunda conclusión, se identificó que el desarrollo se percibe en 2 planos, uno cercano, ligado a lo local, y otro lejano, asociado al país. Mientras en el primero las personas sienten que pueden incidir, en el segundo predomina la sensación de distancia y de menor capacidad de impacto. Cuando hablamos de desarrollo cercano, hablamos de las realidades próximas donde las personas realmente pueden incidir, que es este techo imaginario que muchas veces es la acción comunitaria, es la acción de la Junta de Vecinos, es la acción de la sociedad civil articulada en los territorios. Pero esa realidad choca cuando tiene que ir escalando para que tengan otras posibilidades. Por eso hoy día hicimos los hallazgos acá en el Congreso, porque este muro invisible muchas veces es muy difícil de ver y de romper, pero con este tipo de actividades podemos llegar a este desarrollo lejano, que es el desarrollo lejano el que se construye a largo plazo, que se constituye de una mirada de política pública. Por último, se definió que el desarrollo no se entiende solo como algo económico, sino como un proceso integral y más equitativo, que se construye desde los territorios y reconoce las realidades locales. Uno que debe poner el diálogo en el centro para conectar con las distintas voces del país. Si bien las leyes rigen en todo el territorio y todas las personas son iguales ante la ley, lo que no puede pasar cuando uno discute un determinado proyecto es olvidarse de que ese proyecto va a impactar de manera distinta en el norte, en el sur, en el centro, en la cordillera, en la costa de nuestro país. El desarrollo, más que mirarlo en cifras y en datos duros, lo que tiene que reflejar finalmente el bienestar de las personas que habitan un territorio. Y creo que ahí hay coincidencia en gran parte o la totalidad de las regiones de nuestro país. Cuando existe buena calidad de vida, cuando existe bienestar, cuando las comunidades están gratas donde están viviendo, donde hay una buena cohesión social, donde se generan diálogos, finalmente está muy presente el desarrollo. El diálogo es la base de una buena gobernanza. En la medida en que todos actuemos y hablemos de igual a igual, podemos ir generando visiones comunes que construyen un futuro mejor y un futuro consensuado. Sin embargo, estas 3 conclusiones conviven con una brecha relevante, la distancia intergeneracional, una que se ha producido ante la falta de diálogo entre generaciones, la cual ha limitado la construcción de una visión compartida de desarrollo. Parte de las brechas que veíamos es lo que ocurre intergeneracionalmente. Y eso no solamente ocurre por las redes sociales, sino que también porque no estamos teniendo espacios donde podamos transmitir nuestros saberes, nuestra forma de mirar el mundo y de entender el desarrollo. La preocupación por parte de las generaciones más sabias o más adultas respecto a las nuevas generaciones. Siempre está puesto el futuro que vienen las nuevas generaciones, pero hoy día se ve con preocupación respecto al grado de individualismo. Son los hallazgos del ENVIS 2026, uno que nos da nuevas luces sobre cómo entender el desarrollo y avanzar hacia un Chile más cohesionado. Ahora queda esperar para la próxima edición en la región del Biobío, la cual, una vez más, buscará fortalecer el tejido social y con ello fomentar un proyecto común de país. A veces es difícil comprender lo que le pasa al otro. Incluso teniendo todo para poder comunicarnos, nos cuesta definitivamente conectar de verdad. Pero ¿existe una forma mejor para relacionarnos con los demás? La respuesta es sí. Existen herramientas como por ejemplo la empatía activa. ¿Qué es? ¿Cómo podrías usarla? Revisa la siguiente animación.
La competencia por nuestra atención es hoy más intensa que nunca. Entre las redes sociales, el streaming y la inteligencia artificial, se nos ha olvidado que las que necesitan nuestra atención son en realidad las personas. A veces, escuchamos a otros mientras miramos el celular o respondemos antes de entender, pero hay otra forma de relacionarnos y el secreto es la empatía activa. Suena sencillo, pero es un acto consciente de estar presentes, mirar a quien habla y escuchar con atención, sin notificaciones de por medio. La empatía activa además implica validar lo que las otras personas sienten, incluso cuando no pensamos igual. No se trata de dar la razón, sino de reconocer que una emoción existe en el otro y es legítima. Pero esto también es bueno para ti, porque según la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, la empatía estimula redes cerebrales complejas, lo que permite simular las emociones ajenas para comprenderlas y fortalecer la conexión social. Además, reduce los niveles de acoso, racismo y evita actuar desde los prejuicios. Así que ya sabes, si quieres vivir en una sociedad más amable, activa tu empatía. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más. Quédense. Estamos siempre ocupados de esta tarea que a veces parece imposible o que a veces parece demasiado inocente en su propósito, de instalar la conversación sobre aquellas herramientas que permiten transitar entre los pasillos de la dificultad humana, aquellas herramientas que permiten el diálogo, que construyen puentes. Y quisimos tener hoy día a Alfredo Moreno, ex canciller, ex ministro de Desarrollo Social, ex ministro de Obras Públicas, actual director del 3xI, justamente por sus múltiples vidas, por sus diversas identidades, como empresario, como una persona que ha trabajado en el Estado y conoce sus complejidades, y como humano. Así que por esas tres virtudes, gracias por estar aquí. Pero muchas gracias por la invitación. Quería partir desde una pregunta muy sencilla y tal vez obvia, pero como empresario, ¿cómo la desconfianza afecta el trabajo? Bueno, enormemente. Las empresas son poder organizar un grupo de personas y ponerlos a todos a trabajar en una tarea, pero donde lo que vale es el equipo, donde lo que vale es que todas esas personas estén alineadas, trabajen sin dedicarse a los conflictos, sino que en cumplir esa tarea tienen que además tener buenas relaciones y poder concordar con las comunidades, con los proveedores, con todo ese mundo que está alrededor, con sus clientes. Y por lo tanto la confianza es vital. No todo se puede poner en un contrato, no todo puede estar en una norma. Los grandes equipos de las empresas exitosas, son empresas que logran motivar a su gente, trabajar todos juntos, que se apoyen unos con otros. ¿Tú has experimentado eso? Pero evidente. En términos de productividad, de eficiencia, de resultados. Mira, todas las empresas con las mejores perspectivas se han perdido porque no logran, digamos, superar los conflictos entre personas, entre grupos, tener objetivos que son conflictivos entre ellos. Y en cambio, empresas que a lo mejor uno pensaba que no tenían tantas posibilidades, simplemente resolviendo los conflictos, han logrado dar un salto adelante enorme y salir siendo empresas extremadamente exitosas. Te pregunto esto porque leí en una entrevista que diste hace poco esta reflexión en torno a la confianza, no como una cuestión blanda, sino como una infraestructura crítica para poder avanzar, ¿no? O crecer, que es uno de los propósitos que tiene el país, o dialogar, que es otro de los propósitos que tiene. Y sin embargo, no le damos ese rol a la confianza, el de infraestructura. Yo creo que no nos damos cuenta de que esto es lo que permite que, digamos, la vida humana funcione y la sociedad funcione. Comentaba con alguien recién, uno puede manejar en la calle porque tiene confianza que los otros van a respetar la luz roja y uno puede pasar cuando le tocó luz verde a uno. Y así en todo, ¿no? Si no, imagínate, tendríamos que parar en todas las esquinas, mirar qué es lo que va a hacer otro, no sabríamos cómo reaccionar. Esto pasa en absolutamente todas las cosas de la vida y la sociedad requiere poder tener confianza para poder juntos enfrentar los desafíos que tenemos. La polarización, que es como el antítesis de eso. Yo le tengo confianza solamente a los que están en mi grupo y le asigno todos los males del mundo a los que están al otro lado, y cualquier cosa que me proponga me parece que me está engañando, que no me va a cumplir, que es una manera de perjudicarme, de agredirme, y por lo tanto yo me defiendo y por lo tanto también soy agresivo respecto de ello.
Eso lleva solamente a costo y a detención y a no poder progresar. Vamos a tu escala humana. Todos alguna vez fuimos menos sabios, más inexpertos, todos alguna vez y muchas nos hemos equivocado. Y quisiera conocer un poco cuándo te hicieron así a ti clic en el interior la idea de que los prejuicios te limitaban. En esa misma entrevista tú reflexionabas sobre cómo los prejuicios nos perjudican, pero en algún momento te debes haber dado cuenta de cuánto te costaban. Mira, yo no sabría decir, pero uno siempre es resultado de su vida, ¿no? Yo tenía una madre que era muy abierta con todo el mundo, independiente de su origen social, si eran de un lado o del otro, si eran de un lado político o de otro. También me tocó una época muy particular, digamos, en la época del colegio, la universidad, la época de la Unidad Popular, después la época militar, donde, digamos, los extremos estaban muy aparte y había que sacar adelante cosas que requerían, digamos, el concurso de todos. Y después la vida, en la política, me tocaron estos 3 ministerios que tú mencionabas, 8 años. En la empresa me ha tocado estar en los gremios, ¿no? Yo dirigí la Teletón, ICARE, la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, que reúne a todos los empresarios en este país. Y en todos ellos, tú te das cuenta que para poder avanzar tienes que conocer a las personas y que muchas veces las personas no son esa imagen que uno se forma de ellos. Porque eso yo creo que es una cosa muy importante. Las personas a veces son agresivas, pero porque tienen miedo. La causa de la agresividad es que las personas creen que el otro va a ser agresivo con uno, ¿no? Y por lo tanto se defienden y están así, digamos, a la defensiva. Yo recuerdo cuando el presidente Piñera me encargó hacerme cargo del tema indígena en el sur y el conflicto en la Araucanía y el conflicto con el pueblo mapuche. Y parecía que habían 2 mundos tan aparte. Yo le decía, mire, si usted quiere que le den la mano, la mejor manera de que te den la mano es estira la mano. Si tú le das la mano a alguien, aunque te tenga mucho o tú creas que tiene mucha odiosidad contigo, es muy difícil que alguien te deje con la mano extendida. Muy difícil. Entonces, si uno quiere conversar con alguien, si quiere colaborar, si necesita hacer un trato, bueno, ¿por qué no partir por dar uno un paso primero? Lo más probable es que vas a recibir un paso positivo del otro lado. ¿Qué aprendiste tú del mundo mapuche? Bueno, yo lo primero que aprendí es que nos conocemos poco, ¿no? Y esto lo digo... Lo primero que supiste es que no sabías. Lo primero, claro, y como yo partía de la base que yo no sabía nada, porque esa era la realidad, y no tenía entonces una imagen forjada, pero hay muchos estereotipos, y en esto no me refiero solamente a caracterizarlos como violentos o así o asá. También hay otros que los han convertido en una especie de santos o de personas que tienen una comunicación privilegiada con la naturaleza y como que no tuvieran ninguna característica humana. Y la verdad es que son personas, digamos, que tienen una cultura muy valiosa, muy particular, que tiene, digamos, una raíz muy fuerte en la tierra porque esa es su actividad, esa es su tradición, que además son orgullosos de eso y que han sufrido discriminación durante muchísimos años. Y que muchas veces las políticas públicas los han llevado a estar en una situación muy desmedrada. Entonces, es un grupo muy importante de la población chilena en que podríamos tener un beneficio para todos si nos conociéramos, si interactuáramos, si pudiéramos colaborar. Y yo creo que ese es el desafío que tiene Chile en esa tarea. Igual cuando uno te escucha, el tipo de cosas que dices son cosas que escuchamos poco, particularmente en el sector de la derecha al que tú perteneces, y probablemente tiene que ver mucho con el desconocimiento, pero hay algo que tiene que ver con percibir la humanidad, que probablemente te puede haber pasado en la cantidad de interacciones que tuviste que tener a propósito de ese rol.
¿Cuál fue el candado que abrió las distintas posibilidades de mirar su dolor, sus dificultades, su histórica discriminación y también sus dimensiones materiales y concretas que son aparentemente igual de desconocidas que las otras? Bueno, en ese caso particular, la verdad que yo llegué a ese tema en forma completamente imprevista para mí. No estaba en la descripción de cargo ni en el programa de gobierno que el ministro de Desarrollo Social tenía que hacerse cargo de esto. Fuimos un día a la Araucanía y el presidente, mientras estaba haciendo el discurso, cambió el discurso y dijo, oye, esto se va a hacer cargo el ministro Moreno, en vez de decir se va a hacer cargo otra persona, que era lo que tenía escrito incluso en el papel. Yo estaba leyendo el papel, porque estaba al lado de él. Te enteraste literalmente Así que por la después prensa. le pregunté, me di cuenta ahí mientras lo leía y entonces tuve que partir en una cosa que no tenía para nada previsto. Comencé a conversar con las personas y me di cuenta primero que no sabía nada del problema, pero que también había un desconocimiento y una, digamos, diferencia en las opiniones enorme. En aquella época, por ejemplo, había una persona que estaba presa, ¿no? Y que estaba presa porque había sido parte del asesinato en un incendio de la familia Luxinger, de los dos padres de la familia Luxinger, y quien reclamaba que tenía que salir porque era machi y tenía que salir a hacer la renovación de su rehue. Y la gente decía, bueno, no puede ser, ¿cómo va a salir un tipo que es un delincuente, digamos, que ha asesinado a dos personas, que las quemó vivas? Y por otro lado, había una cantidad enorme de atentados que reclamaban que cómo era posible que no le dieran permiso para ir a renovar su rehue. Y nadie entendía bien qué era esto. Y cuando tú te metías en esto, te das cuenta de que la comunidad mapuche no valoraba para nada a este señor que estaba preso, que no reclamaba ni compartía para nada el hecho que fuera, digamos, un delincuente, y que el problema que tenía es que sentía una discriminación enorme de por qué a personas, por ejemplo, que eran católicas, por ejemplo, que estaban detenidas, le permitían y le daban un permiso carcelario con guardia, en fin, con todo, para ir, por ejemplo, al matrimonio de una hija, y a este señor que iba a renovar su rehue, que nadie sabía bien qué es lo que era, y entonces, bueno, cuando me lo explicaron, es parte de su religión, estos machis, digamos, tienen que, digamos, renovar la fuerza, tienen que volver a la tierra. En este caso, además, muchos de estos mapuches dudaban de que este señor fuera machi en realidad, ¿no? Pero el problema no era eso, era un problema de cultural. Bueno, y lo que hicimos fue decirle, bueno, a los mapuches, decirle, bueno, usted tiene que entender la situación de esta familia, de esta sociedad que está impactada, adolorida, con mucha razón por la muerte de estas personas, que no puede permitir que un asesino, digamos, sea tratado de una forma privilegiada. Entonces, ¿por qué no vamos y ustedes les explican qué es lo que ustedes realmente están reclamando y que nada tiene que ver con las características personales de esa persona, sino que con esta otra cosa que es de justicia, que tenga los mismos permisos una persona que tiene una cultura o una religión que la que tiene otra? Así lo hicimos, así hablamos con la familia lo entendió, la familia dijo perfecto, y eso permitió que esto, digamos, se descomprimiera, pero, digamos, se hizo con un acuerdo de las dos partes dijeron, mire, yo entiendo lo que te pasa a ti, tú entiendes a mí, y esta persona pudo salir, volvió, no hubo ningún problema, y hoy día sigue preso como corresponde, pero el problema se terminó, y el set de información que teníamos, cada grupo era completamente distinto y ambos grupos sentían que estaban siendo agredidos profundamente por el otro, y simplemente era cosa de conversar, de conocerse y de poder descubrir lo que estaba detrás para resolver un problema que parecía insoluble. ¿O se podría haber tomado un camino de imponer una de las verdades, ¿no? Sin embargo, la imposición tiene patas cortas o tiene una fecha de caducidad medio cercana. ¿Cómo se dialoga en un mundo en que hay que tomar decisiones rápido o que existe esta sensación de urgencia con este tiempo que requiere esta comprensión que acabas de describir? Bueno, primero decir que, excepto en casos muy extremos, la imposición a veces no es posible, ¿no? En algunas cosas tú lo puedes imponer, le puedes imponer una cosa a un niño, le puedes imponer una orden, digamos, a lo mejor en un regimiento, pero incluso con limitaciones.
puedes ganar una guerra y imponerle, digamos, a otra persona, pero aquí estamos hablando cuando tú tienes que compartir, ¿no? Personas que todos son ciudadanos, que viven todos los días juntos. Tú tienes la ley, que hay que cumplirla, es válida para todos, pero si hay problemas en los cuales se requiere tomar decisiones entre todos, es muy importante que sean cosas que sean entendidas, aunque haya diferencia de opinión, pero decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a postergar esto otro, por esta razón, por la otra. Bueno, esa es la tarea de la política, es la tarea, digamos, que tenemos que afrontar todo en nuestra vida diaria. Respecto del tiempo, bueno, eso sí, no tengo una solución, porque efectivamente una orden y una imposición es inmediata, puede no tener los mejores resultados a veces, pero el otro sí requiere tiempo, requiere de darse el trabajo de poder, digamos, entender lo que piensa la otra parte, buscar las mejores soluciones. No tiene una solución, digamos, que sea inmediata. Y lo otro es que no solamente requiere tiempo, requiere valentía, porque la gente cree que las personas que son valientes son aquellas personas que son más vociferantes, son más agresivos con el contrario, y la verdad que lo que requiere más valentía en la vida es decir algo que es diferente a las personas que te rodean o que teóricamente piensan lo mismo que tú. Sentarse a conversar con quienes otras personas creen que son enemigos requiere mucha valentía, porque como la gente tiene miedo de esas personas y le adjudica una serie de cosas negativas con razón o sin razón, inmediatamente la gente dice, bueno, esta persona nos está traicionando, no está con nosotros, está con los otros. Cuando solamente estás tratando de entender qué es lo que piensa la persona que está al frente. Te lo pregunto porque no vivimos en tiempos en que nos demos el tiempo. Se reclaman de muchos lados imposiciones. Hemos visto experiencias de imposiciones. ¿Para qué recordar otra vez más las distintas experiencias constitucionales, los intentos de tener una nueva constitución, que finalmente fueron 2 imposiciones? Y me encantaría saber cuáles son, en tu experiencia, las herramientas que permiten avanzar en un momento como este, de alta polarización, de mucha urgencia y en el que al mismo tiempo se siente muy fuerte la imposición de ciertas ideas. Bueno, mira, yo insisto, creo que si quieres obtener algo en este aspecto, lo mejor es estirar la mano. El primer paso es dar el primer paso, no esperar que te lo den. En general, si das el primer paso, vas a obtener una respuesta positiva. Voy a dar un ejemplo que a lo mejor no va a gustar, pero digo, hemos tenido la discusión en el último tiempo si deberíamos haber apoyado o no a Michelle Bachelet. Y ha habido una gran cantidad de personas que tienen el mismo cargo que yo, de ex cancilleres de la época de la concertación, que han dicho que en realidad es el colmo que no la hayan apoyado. Y yo les recordaba que cuando conversábamos de esto, en el momento en que el presidente Boric, en este caso, lanzó esta candidatura, yo les dije, mire, si ustedes quieren que esto sea una candidatura nacional, vayan a hablar con los candidatos, pregúntenle, traten que esto desde el principio sea una candidatura nacional, porque si no lo van a poner en una situación en que va a tener que decir que no va a tener otra alternativa. Cuando después se dijo que lo iba a apoyar Brasil y México también en forma sorpresiva, poniéndolo en una situación aún más difícil, ¿por qué no fueron y le contaron para que nuevamente él tomara la decisión de decir, bueno, vamos a apoyar y vamos a hacerlo entre todos? Entonces, si uno quiere de verdad obtener algo en lo cual estemos todos detrás, hay que actuar en consecuencia, hay que actuar desde el principio, es decir, oye, yo vengo a hablar con usted para que desde el principio hagamos esto en común. Si no, se convierte en la iniciativa de un grupo y las probabilidades de que termine siendo rechazado por el grupo del frente son enormes. Yo no estoy diciendo si esto es bueno, si esto es malo la candidatura, solamente me refiero al procedimiento para obtener un resultado. Si uno quiere tener una cosa que sea, por ejemplo, un proyecto nacional, en lo que sea,
bueno, partamos desde el principio haciéndolo así, convoquemos a todas las personas, hagamos esto de una manera en la cual todos sientan que están participando. Te doy otro ejemplo. Me tocó hacer el código de agua, cambiarlo. Era un problema pero gigante, porque habían personas que decían, mire, el agua es de todos los chilenos, no puede tener derechos privados, no puede ser que se le concedan los derechos de agua a una persona y no a otra, y eso es como privatizar una cosa que es nacional. Y otros que decían, mire, si no hay derechos de agua, no hay inversión, no hay nada, porque si yo no tengo seguridad de que voy a tener agua, no puedo hacer nada. Bueno, lo que hicimos fue crear la Mesa Nacional del Agua, traer a todas las personas, traer desde el señor que vive manejando una PR en un campo, en una zona rural, hasta el señor de la sanitaria, la gente de izquierda, la de derecha. Estudiamos cada punto, cada cosa, y después de como un año de trabajo, requiere tiempo, nos dimos cuenta de que en realidad pensábamos todo lo mismo. Cambiamos el código de agua, se aprobó por unanimidad los cambios, nunca más nadie discutió sobre el tema, o por lo menos no un tema de gran discusión como era en su momento, y ha permitido seguir con las inversiones, ha permitido también que la gente tenga tranquilidad, que el agua es de todo, la autoridad tiene hoy día las atribuciones para poder cautelar cualquier emergencia, pero eso requirió escuchar las observaciones de cada uno y darse cuenta que uno no tiene razón, porque eso es un punto importante también. Por mucho que uno tenga seguridad de sus ideas, la mayoría de las veces uno no tiene toda la razón. Y las personas que están al frente no tienen solo equivocaciones, tienen razón. A veces, por ejemplo, la gente que sufre el problema tiene el detalle del problema, y por mucho que uno sea ministro o sea un gran académico de un problema, nunca se dio cuenta del problema que la gente que lo vive lo conoce mucho mejor. Y a lo mejor la gente que lo vive no se ha dado cuenta que esto es parte de un engranaje mayor, que a lo mejor hay que mirarlo de otro punto de vista, como lo puede saber a lo mejor un académico. Hay que juntar esos talentos, pero para eso hay que decirlo, oye, trabajemos juntos, escuchémonos un poco, veamos cuál es el problema y busquémosle una solución. En el tema indígena, por ejemplo, me tocó presidir la comisión respecto de ese tema. Juntamos 8 personas, más diferentes es imposible, mapuches, no mapuches, izquierda, derecha. Llegamos a un acuerdo prácticamente completo respecto de todo, 2 años de trabajo. Está ahí lo que hay que hacer, pero no es que nos impusimos una cosa. Yo pienso que eso no era lo que yo pensaba originalmente en algunas cosas, obviamente no era lo que pensaban otras personas en ese momento, pero aprendimos, escuchamos a mucha gente, no solo entre nosotros, 5.000 personas pasaron por la comisión, y logramos, digamos, algo que nos dimos cuenta que no eran tantas las diferencias. Y sin embargo, esas cosas como que finalmente se convirtieron también en el centro de una polémica, cuesta instalarlas como un activo y como un capital. Y habiendo tenido todas estas distintas experiencias y trayectoria en el mundo del encuentro, ¿cómo estás viviendo este momento? Bueno, yo pienso que hay, digamos, ¿cómo decir? Muchas cosas. Un ejemplo es lo que estábamos mencionando respecto al tema indígena, pero hay otros, ¿no? En que se requiere valentía, en este caso política, porque estamos hablando de temas nacionales, para invitar a las personas a mirar el problema, hacerle ver los puntos, digamos, que son relevantes, lo que la gente no sabe, y hacer propuestas que permitan avanzar, pero que requiere chocar contra las creencias que están establecidas en las personas, que sin conocer mucho del tema, simplemente le adjudican ciertas condiciones. Entonces, bueno, es lo que la política tiene que lograr, y pienso que en Chile lo necesitamos mucho. Hemos ido de un extremo a otro, hemos pasado por los procesos constitucionales, pasamos por el estallido social. Chile no se merece eso. Chile se merece, digamos, aprovechar las tremendas oportunidades que tenemos. Estamos en una situación internacional, dejemos a un lado la guerra, pero mirando el contexto mucho más amplio, donde todas las cosas que hacemos tienen un valor enorme: el cobre, el litio,
somos capaces, antes dependíamos del petróleo, hoy día la mitad de las generaciones es renovable, tenemos capacidad solar, en fin. O sea, una condición que Chile no ha tenido probablemente en toda su historia. Y Chile hoy día debería estar teniendo un desempeño fabuloso y lo podemos lograr si despejamos las trabas que tenemos entre nosotros. Y por lo tanto, ¿cuál es el deber hoy día? Porque algo que aparece mucho cuando uno revisa estudios de distintos orígenes es que la polarización más extrema ocurre mucho más en la élite. O sea, las personas que toman las decisiones, las personas que están en el poder, parecen estar más polarizadas en términos concretos que las personas que están como viviendo, digamos, en ese mismo país. ¿Cuáles son las tareas de los grandes líderes hoy día a propósito de lo que estás planteando? Bueno, yo no estoy tan seguro de esa descripción. Yo creo que hay también llamémoslo los sectores populares o más masivos, también algunos grupos que son muy polarizados y a veces por falta de información o porque la única información proviene de las redes sociales. Es muy fácil que esos grupos se polaricen, se pongan muy agresivos. Y creo que parte de eso explica parte de lo que hemos vivido en los últimos años. En lo que refiere a lo que tú señalas de las élites, yo siempre he pensado que las personas que más tienen, y no me refiero solamente a que más tienen económicamente, sino que ya sea económicamente, pero también influencia, educacionalmente, que han tenido la posibilidad de estudiar, de tener una red, digamos, que les permite entender mejor el mundo, tener la capacidad de poder relacionarse con otras personas que también tienen influencia, en fin. Eso te da también una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad con uno mismo, de sacar adelante tus capacidades, lograr lo que puedes lograr. Hay una responsabilidad con tu familia, en fin. Pero hay una responsabilidad también con el país, porque el que nos permite a todos obtener lo que obtenemos en la vida, también es el país que nos da las reglas, que nos permite tener fuerzas armadas que nos cautelan, policías que cuidan nuestra seguridad. Ya hablábamos antes de las reglas del tránsito, ¿no es cierto?, que nos dan un lugar donde podemos convivir, vivir, progresar, sacar adelante lo que son, digamos, nuestros objetivos, nuestros sueños. Bueno, también uno tiene una responsabilidad con esa sociedad, particularmente con aquellos que no se pueden valer por sí mismos. Y en eso, en este caso, de lo que estábamos hablando, como uno de los graves problemas que tenemos es esta polarización que no es la confrontación de ideas, porque eso está muy bien, sino que esto de adjudicarle a las personas como que son enemigos, con los cuales no podemos discutir las ideas y ver de qué manera, digamos, tomamos resoluciones que pueden ser más para acá o más para allá. Yo creo que esas personas que tienen estas condiciones tienen obviamente también una mayor responsabilidad. Ya tenemos que ir cerrando, pero me encantaría, si tuvieras el ejercicio experimental de elegir ciertos puntos donde uno pudiera mejorar realmente la vida de las personas en estos términos. Chile tiene muchas necesidades urgentes de vivienda, de salud, de la infancia, la educación, etcétera. ¿Cuál sería para ti una prioritaria? A ver, para mí hay algunas. En primer lugar, yo creo que tenemos que volver a hablar de la pobreza y de las personas más débiles. Se nos olvidaron. De hace mucho tiempo que los grupos organizados pasaron, que no digo que estén mal y que no hay que preocuparse, pero pasaron a ser más prioridad que las personas que, digamos, son los más pobres, las personas que tienen discapacidad, las personas que en el fondo no pueden resolver los problemas por sí mismos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una tremenda labor en eso, pero hay un amplio espectro y sin embargo las discusiones en el país se refieren más a otras cosas, ¿no? Que, insisto, no es que no sean importantes, son importantes, pero esa gente tiene una posibilidad de buscarle soluciones. Estas otras personas no tienen, ¿no? Las personas que viven en la calle, las personas que están solas, las que viven en los asilos. Esas personas los niños han sido olvidados, ¿no? ¿Para qué decir? Los niños que viven hoy día en los lugares, digamos, de mejor niñez. Yo mismo me tocó cambiar la ley, pero siento que nos falta mucho, ¿no?
para que esos niños tengan la misma oportunidad que los niños que sí tienen una familia. Así que yo creo que eso, y yo creo que tenemos una oportunidad hoy día de volver a poner el eje en aquellos que más lo necesitan. Segundo, creo que está lo que estábamos conversando recién. Hay que hacer un esfuerzo por tratar de resolver los problemas de Chile, considerando que no son posibles de resolver si no trabajamos con los que piensan diferente que nosotros. Nosotros, bueno, tú lo conoces bien, ¿no es cierto? El 3xI, una organización que se dedica a eso, que junta gente que tiene todos los colores políticos y todas las distintas actividades que uno pudiera imaginar. Yo creo que ahí hay una tarea sumamente valiosa y ya ha logrado convocar a gente de todo tipo y que se han dado cuenta que pueden trabajar juntos y ayudar a resolver problemas. Y creo que ese ejemplo tiene que cundir, tiene que avanzar, tiene que esparcirse. Yo creo que hay mucha gente de buena voluntad que tiene esa idea. O sea que yo pienso que si nos preocupamos de los que tienen menos y si trabajamos en conjunto, el resto de los problemas los podemos resolver de buena manera. ¿Tienes confianza en que esto ocurra o es más bien un deseo? O sea, yo pienso que esto es una tarea permanente, nunca la vas a resolver totalmente. Esto es un problema de grados. Yo creo que hoy día estamos en un grado de polarización, no solo en Chile, estamos en el mundo. Hay otras cosas, digamos, no todos podemos hablar de cuáles son las causas, la tecnología, la forma de comunicarnos, las redes sociales, lo que sea, pero efectivamente la sociedad está más polarizada. Tenemos pocos lugares donde la gente se puede informar de una manera veraz y además que llegue a todos la misma información. Entonces, tenemos un problema más difícil, pero veo también que eso mismo está causando una reacción del ser humano que está detrás, que está dentro de cada uno de nosotros. Hoy día, por ejemplo, el mayor problema de la gente es la soledad. La soledad porque la gente esto mismo lo va arrastrando a estar solo y hoy día están apareciendo estudios en todas partes de cómo la felicidad de las personas está asociado a un elemento central, sus relaciones personales. Vivir en un grupo con gente que le importa. Bueno, eso mismo tiene que ver con la salud de los países. Entonces, veo que la gente, así como por ejemplo, la gente, todos se vinieron a vivir a las ciudades y la aglomeración, los tacos, la presión, ahora lo está haciendo valorar, digamos, vivir un poquito más en el campo, ir un poquito más a la playa, buscar lugares en la naturaleza. El ser humano busca la humanidad. Yo creo que en esto la fuerza que permite buscar soluciones es la fuerza de la humanidad que está dentro de cada uno de nosotros, que busca volver a lo que el ser humano busca, que es vivir en una comunidad y resolver los problemas en común. ¿Es ese tu antídoto? Sí, bueno, yo soy un enamorado del campo, si esa es la pregunta, pero digamos, yo creo que... No, me refiero a las relaciones. ¿Cuál es tu antídoto para vivir en estos tiempos? Bueno, el de todos los seres humanos. O sea, las relaciones humanas son lo que permiten la felicidad de las personas. Nos pasamos dedicados al trabajo, a esto, a lo otro, y al final del camino te das cuenta que llegáis a la edad que uno tiene y al final lo único que importa es lo otro. Te quiero agradecer por esta conversación. No, a ti, gracias por la invitación. Nosotros traemos muchas experiencias y miradas, por supuesto, cuando alguien ha tenido muchas vidas, lo que ha aprendido en un lugar y en el otro termina siendo una buena síntesis, esos mínimos comunes que permiten buscar un camino o orientar la ruta. El momento político de nuestro país es álgido, se ve muy difícil, sobre todo mientras más vemos las noticias, y por lo mismo estas distintas herramientas y antídotos podrían ser útiles para avanzar mejor. Vamos a una pausa y volvemos con más. Como comentábamos en la entrevista, los niños, niñas y adolescentes son probablemente parte del grupo más olvidado de nuestra sociedad. Por su edad no votan, pero sí tienen grandes ideas sobre cómo debería ser el país en que ellos quieren vivir. Los juegos, las risas, hacen que ellos también puedan pensar en cosas que podríamos implementar para tener un Chile mejor. Por eso salimos a la calle a preguntarles qué le pedirían al presidente hoy
ayudar a las escuelas, como para que los niños se diviertan más o tener mejor educación también. Quiero que el presidente ponga más juegos. Que le presten un poco más de atención a las personas que viven en la calle. Porque en general veo muchísimas. Y no he visto que ningún presidente les haya prestado la atención que se le necesita. Me gustaría que ayudara más a la gente y le diera más oportunidades, porque siento que la gente hoy en día no tiene tantas oportunidades como lo tienen otras personas. También que cuiden a los perros callejeros, porque a nadie le gustaría ser como ellos, que algunos animales del zoológico fueran libres, que estuvieran en su hábitat. Y que cuiden los gatitos, solo los gatitos porque a mí me gusta. Cuidar las plantas que están en los lugares públicos. No se les riega el agua cuando necesitan, solo cuando ya están muy malas se les presta atención. Que lleváramos el baile a otro lado y pues fuera mejor para el país, y siento que igual se debería tomar más en cuenta el folclore acá en Chile y tener como un poco más de conciencia con los grupos y poder ayudarlos, ya que igual ayuda a muchos niños. Llega al final este capítulo de Pares Impares. Hemos hecho un recorrido por distintas posibilidades que a veces podemos tener, que definitivamente no cuestan plata, pero sí cuestan tiempo. Invertir en nuestras comunidades, en esos diálogos a veces improbables, sobre todo con aquel que nos parece desafiante, amenazante, podría ser esa alternativa muy barata para resolver mejor y más rápido los conflictos que compartimos. Estamos juntos en este planeta y por eso tenemos el deber de encontrar formas de coexistir con amor, con cuidado y por el bienestar de todos. Ese es el norte que nos inspira y por eso los invitamos desde ya a otro capítulo que ya vendrá de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.